Asumo que sí. Juan. Sí, Perfecto. sí. Bueno, arrancamos la presentación. Bueno, el penduleo, como bien les contaba antes, se trata de oscilaciones mecánicas de la máquina. Esto es, nosotros, la máquina por definición está girando, la máquina es por definición sincrónica, ¿sí? Y está girando a una velocidad igual a la velocidad de la red. Esto parecería ir en contra con la idea de que vas a tener oscilaciones en la máquina. Bueno, lo que vos vas a tener, nosotros sabemos que la cupla es función del ángulo delta, ¿no? Por ejemplo, en la máquina sincrónica de polos lisos, era 3U por EF sobre la distancia sincrónica por el seno del ángulo delta. Entonces, si vos tenés un cambio en la cupla resistente de la máquina, por ejemplo, no sé, tenía girando una bomba en vacío y de repente abren la canilla de fluido y estaba en el aire y de repente empieza a mover fluido, vos vas a tener un salto de cupla, ¿sí? Vas a estar en una situación acá de la cupla en vacío y vas a pasar a estar en la cupla en carga. Entonces vos acá vas a tener un ángulo delta menor, vas a tener un ángulo delta menor y vas a pasar a tener, acá vas a tener un delta en vacío que va a ser aproximadamente 0 porque la cupla va a ser muy pequeña, y acá vas a tener un delta determinado, mayor que delta 0. O sea que la rueda polar va a estar girando y va a estar, como estamos considerando caso motor, la rueda polar va a estar ligeramente retrasada respecto a la rueda, al campo quedado por la red. No es al omega campo porque el campo que está en el entehierro es el mismo para los dos. Pero el campo en vacío, el campo creado por la red, la rueda polar en principio va a estar perfectamente alineada y después va a estar girando alineada y de repente va a pegar un salto para atrás y se va a volver ahí. Ese salto de delta, para pasar de dos ángulos de delta, no va a ser instantáneo. Porque no existen fenómenos instantáneos. Entonces, ese salto se va a producir. Lo que vamos a ver que, según la magnitud de ese salto, y según las condiciones que están funcionando en la máquina, va a tener un periodo transitorio que puede ser una bajada brusca y amortiguada exponencial, o puede incluso tener pequeñas oscilaciones. Esta situación de las oscilaciones nosotros las podemos recrear en el laboratorio. Lo hacemos con una lámpara estroboscópica. Como siempre, no tengo yo a mano filmado un video de esto. Capaz que Darío tiene alguno. Algunos estudiantes lo sacan. No es tan fácil de hacer con un celular. Con la vista hace bien, la vista es clara, pero un celular con una cámara no hay algunos efectos ahí que hacen que casi no se aprecie. ¿Qué es lo que se hace? Se pone una lámpara estroboscópica que está sincronizada con la red. Entonces esta lámpara te tira un flash siempre en la misma posición. Siempre pasa, por ejemplo, cuando pasa por 0 la tensión de red. Entonces te tira un flash cada 50 veces por segundo cuando pasa por 0 y la rueda polar, como está sincronizada, está en la misma posición. Entonces vos ves, entre comillas, vos ves el ángulo delta, porque ves cómo la rueda polar se adelanta o se retrasa respecto alrededor de esa posición. Vos elegís y ponele que justo como está tirando los flashes la lámpara, la rueda polar está en vertical, y vos ves como la rueda polar en cada flash se adelanta un poquitito o se retrasa respecto a esa posición media. El fenómeno se puede apreciar.
pero en verdad lo que está pasando es que la rueda polar está avanzando, la rueda polar está girando, y lo que pasa es que si vos tenés si tenés el campo rotante, ves cómo se adelanta o se atrasa, los dos van girando, pero se adelanta o se atrasa un poquitito respecto al campo rotante. Ese poquitito, ese adelanto o retraso, es fundamental para saber la estabilidad de la máquina. Si vos te vas fuera del régimen de estabilidad, por ejemplo, pasás la cupla máxima, en ese caso la máquina va a salir de estabilidad, se va a perder, y esas oscilaciones alrededor del ángulo delta van a ser así, y de repente se va a ir la diferencia entre la omega de campo y la rueda polar, va a aceptar que la máquina va a perder sincronismo, y la diferencia no va a estar oscilando alrededor de un valor fijo, sino que se va al infinito porque la máquina ha perdido sincronismo. Bueno, ¿cuáles pueden ser los fenómenos que hagan la variación de cupla? Bueno, la forma más clásica no es pensar en la variación de la carga mecánica, tanto como motor como generador, que aumenta el impulso o disminuye el impulso, que sería algo más común, o te aumenta o disminuye la carga mecánica. Pero también puede ser por la expresión que teníamos de la cupla. También puede variar, también se puede dar por variación de la tensión de excitación, se puede variar, y también se puede dar por variación, de la tensión de red U, o por variación de la excitación. Cualquiera de estos dos factores te puede hacer un salto de cupla notorio. ¿Sí? Por ahora nosotros lo que hicimos siempre fue considerar que la máquina estaba en régimen cuasi estacionario, régimen permanente o cuasi estacionario. Cuasi estacionario es cuando vos consideras que te detenés en pequeños instantes, y en cada instante estás en una situación de equilibrio. Entonces, bueno, las cuplas siempre están balanceadas. Acá tal vez esta expresión, como la máquina de régimen permanente, las cuplas balanceadas están en todo momento. Las cuplas siempre están balanceadas. Lo que está sucediendo es que en el régimen transitorio unas partes se están acelerando. En el régimen permanente, cuplas y velocidades son constantes. En cambio, en el régimen estacionario, cuplas balanceadas, pero velocidades no constantes. La componente principal de la cupla motora es la cupla electromagnética, ¿sí? Pero podemos hablar de otras cuplas, podemos hablar de otras componentes como la cupla reluctancia, y ahora también vamos a estudiar que, o sea, dentro de estas cuplas motoras está la electromagnética, la reluctancia que ya estudiamos, y vamos a ver que puede haber una cupla amortiguadora, se llama, que también es de naturaleza amortiguadora y de naturaleza electromagnética, dada por la jaula amortiguadora. Y, o sea, todas las cuplas motoras están igualadas a todas las cuplas resistentes, que son claramente la cupla resistente, pero también en el régimen dinámico la cupla de inercia. Cuando vos tenés que acelerar la máquina, aparece una componente de inercia que te presenta una cupla, ¿no? Y bueno, también las cuplas de pérdidas. Las pérdidas de rozamiento y ventilación, que llamábamos en la máquina sincrónica. Obviamente que generalmente estas cuplas no están consideradas, o se consideran parte de la cupla resistente en general. Si nosotros en cambio trabajamos como un generador, las componentes son las mismas, cambian un poco los nombres y los sentidos. Entonces, bueno, hablas de cupla resistente, si no hablas de cupla motora. Hablas de o cupla de impulso, la de inercia sigue tal cual, y en vez y la cupla electromagnética es la misma, pero te cambia de signo.
El balance de cuplas es siempre el mismo. Por ejemplo, lo que te puede cambiar es la convención de signos, si es motor o generador, como te decía. Entonces, esta cupla, si vos tenés un motor girando acá en sentido horario, vas a tener la cupla electromagnética, que es la cupla motora, que va en el mismo sentido de la velocidad de giro. Vas a tener la cupla amortiguadora, que va a estar generada por la máquina, por la jaula de ardilla que tiene el... Y después vas a tener la cupla de inercia que se opone, el motor trata de acelerar la máquina y la cupla de inercia se opone a ser acelerada, y la cupla resistente que se opone al eje de forma tal de transformar la potencia. Y entonces este es el balance de potencias. Obviamente, o en general, esta componente se suele poner acá, y entonces separamos las cuplas propias de la máquina, porque entonces estas son propias de la máquina, y esta, la resistente, es externa al sistema, ¿sí? Bueno, esta es la convención que vamos a usar, que seguimos con la idea de las convenciones motoras. Podemos también pensar en una convención generada, solo para nombrarla. La diferencia fundamental es que la cupla electromagnética en el generador se opone al campo, ¿sí? Y la cupla motora va como la velocidad de giro. Entonces, la cupla amortiguadora, en este caso, apoya al motor, ¿sí? Apoya a la máquina de impulso. Por la naturaleza, porque la cupla amortiguadora trata de ir a la velocidad de campo, ¿sí? Como las máquinas asincrónicas. Esta cupla amortiguadora es una máquina asincrónica, tiene la misma forma. Entonces la cupla motora más la amortiguadora es igual a la electromagnética más la de inercia. De la misma forma, igual se suelen reacomodar los términos, de forma tal que queden los términos internos y externos del otro lado. Esto solo a sentido anecdótico. También puedes trabajar con la cupla motora en todos los casos y fijarte los signos como corresponden y no va a cambiar mucho. ¿Consultas hasta acá? Bueno, vamos a ver. Vamos a estudiar ahora la naturaleza de los componentes de cada una de estos cuatro factores que nombramos, ¿sí? La cúpula resistente, la cúpula electromagnética, la amortiguadora y la de inercia, ¿sí? La principal componente de las cúpulas motoras en la convención motor es la cúpula electromagnética, ¿sí? En la cúpula electromagnética voy a incluir la cúpula de reluctancia. Porque vamos a ver que es de la misma naturaleza cuando estemos... o sea, es de naturaleza eléctrica y obedece se puede modelizar, cuando lleguemos más adelante va a ser que no aportaría nada tener un término de cúpula de reluctancia separado, se terminaría sumando a los otros en su momento. La expresión de la cúpula es la que nosotros conocemos, ¿sí? Para la máquina de polos salientes, también puede ser para la de polos lisos, tenemos que descartar en ese caso el segundo término. Es U por la EF sobre XD por el seno de delta más U cuadrado sobre 2, 1 sobre XQ menos 1 sobre XD', seno de 2D. Van a notar que aparece F' y XD'. Este tema, lo que hay que saber es que para periodos pequeños, para fenómenos de rápida variación, la máquina asincrónica tiene otros parámetros, aparecen parámetros adicionales que
intervienen en el modelo de la máquina. Un ejemplo, el ejemplo más importante es la jaula amortiguadora. La jaula amortiguadora está, cuando la máquina está girando a régimen permanente, toda la línea de campo siempre recibe un campo constante. Entonces la jaula amortiguadora no tiene ninguna influencia en el régimen permanente y la despreciamos. Ahora bien, cuando el campo está variando, si por algún motivo el campo está variando, la variación de campo genera corrientes en la jaula amortiguadora y entonces genera un nuevo campo que interfiere y aparece aparece una reactancia adicional. Esa reactancia adicional se conoce con naturaleza, se la llama transitoria, simplemente porque intervienen los fenómenos transitorios de la máquina. Lo vamos a estudiar con más detalle en el cortocircuito, su naturaleza y deducción. Sepamos nomás que son parámetros de la misma naturaleza, o sea, el parámetro te aparece, son nuevos fenómenos, pero después vamos a ver que se pueden sumar directamente a los que ya conocemos. Entonces, sumando la reactancia, todas las reactancias transitorias, se las sumamos a la reactancia directa. La reactancia longitudinal, la reactancia transversal XQ no tiene fenómenos transitorios de importancia que la intervengan, entonces no cambia. Y también vamos a ver que hay un cambio aparece un cambio en la naturaleza de la tensión en vacío, F, pero que tampoco nos va a influir mucho en este análisis. Solo sepamos que son valores similares, pero no iguales a los que están en régimen permanente. Sí puede ser que algún cambio notorio es que XD es bastante más grande, que XD' es bastante más grande que XD, que es más chica que XQ, quiero decir, entonces esto cambia de signo, pero no hay mucho más. Los parámetros son los mismos con otros valores. En particular, la cúpula electromagnética en régimen permanente puede quedar así, donde la componente de reluctancia suma en la primera parte y resta en esta, entonces te da mayor estabilidad estacionaria. Es muy generosa la cúpula de reluctancia, porque después, cuando aparecen los fenómenos transitorios, resulta que esta cúpula no suma, acá resta un poquitito, usando XD', pero, porque se invierte ahora esto es más grande que esto, pero suma una cúpula acá, donde entonces te corre este punto, el punto de máxima estabilidad te lo corre de acá a acá. Entonces te da un extra de delta que te ayuda en la estabilidad. Entonces lo que tenemos que saber es que la cúpula electromagnética tiene una ventaja de, en régimen transitorio, ser un poquito más, tiene la curva más corrida hacia la derecha, digamos, el máximo, y nos permite obtener estabilidad pasando una estabilidad transitoria, superando incluso el valor de 90 grados. Nos da un margen de seguridad extra. Bueno, la siguiente componente. ¿Cuál es la siguiente componente? La cúpula de la jaula, la cúpula electromagnética amortiguadora. Voy a ver acá que puse. O cúpula electromagnética asincrónica. Esa cúpula es la que está dada por la jaula amortiguadora. Entonces, ¿te acuerdas? La máquina asincrónica funciona cuando hay resbalamiento. El resbalamiento es diferencia de las velocidades entre el campo y el rotor. Entonces, ¿cómo responde esta cúpula? Vos imaginate que venís trabajando en el tiempo con una determinada cúpula resistente y en un instante te pega un salto y tenés una nueva cúpula resistente. Entonces vos acá tenés, si graficamos el ángulo delta, venís con un determinado ángulo delta, cuando pega acá, el ángulo delta empieza a crecer hasta que llega al nuevo ángulo delta. En este instante, ¿qué significa? Cuando aumenta la cúpula,
en el primer instante que aumenta la cupla acá, vos tenés más cupla resistente que cupla electromagnética. Porque la cupla electromagnética es función del ángulo delta. Voy a dibujar acá en otra escala la cupla electromagnética. Entonces, mejor, o si lo dibujo acá, la cupla electromagnética está acá, y ambas son iguales porque están en equilibrio, y después a medida que el ángulo delta aumenta, se vuelve a la nueva situación de equilibrio. Entonces acá tenés más cupla resistente que electromagnética. Significa que el rotor se empieza a trazar, empieza a resbalar el rotor. Como empieza a resbalar, aparece una tensión inducida en la jaula de rilla de la jaula amortiguadora, eso genera corrientes y aparece una cupla que tiende a sincronizar la máquina. ¿Por qué? Como la máquina sincrónica. Bueno, nada más que si esto es una máquina sincrónica, te acordarás que la característica de cupla velocidad de una máquina sincrónica era así, donde esto era el resbalamiento y esto era la cupla. La mayor parte del tiempo, todo el tiempo, nosotros estamos acá, en sincronismo. Entonces, por eso nunca hablamos de ahora hasta ahora de la cupla amortiguadora. Y las desviaciones de campo que vos vas a tener van a ser acá, muy pequeñas, en este, que es este gráfico que pusimos acá, ¿no? Y te acordás que esta curva se podía descomponer en dos formas. Una forma era una región cercana a S, donde se podía decir que esto era una pendiente. En la región cercana a S esto era proporcional. Había una fórmula que era un choclo, que tenía toda la ecuación de la cupla en función de resbalamiento, pero que se podía descomponer una parte que es cercana a S, donde era lineal y proporcional al resbalamiento. Y después había una parte cercana al origen, donde esto era asintótico, ¿sí? Y bueno, después Clos decía hay que rectificar para obtener esta parte de la curva, ¿sí? Y aparecía la fórmula de Clos que combinaba las dos, la lineal y la asintótica. Bueno, pero para nuestro análisis con las máquinas sincrónicas tenemos que concentrarnos acá. Si llegamos acá, la máquina ya perdió totalmente el sincronismo y no tiene sentido que hablemos de esto. En definitiva, entonces, la cupla electromagnética va a ser una constante que era 3 u cuadrado sobre la R2', aproximadamente, porque 3 u cuadrado sobre R2', y es cupla, entonces es R2' por omega. Aparece una constante por el resbalamiento. Y el resbalamiento era la diferencia entre la velocidad de campo menos la velocidad del rotor sobre la velocidad de campo. Cupla de inercia. Bueno, la cupla de inercia es la que obedece a la tercera ley de Newton, ¿no? Y obviamente es la resistencia que tiene la máquina a ser acelerada o desacelerada. Entonces vos tenés la máquina girando, cuando aumenta la carga, supongamos que tenés la rueda polar en esta situación, cuando aumenta la carga, por lo que contábamos recién, como hay una diferencia de cuplas, esto se empieza a ir para atrás, pero para irse para atrás la máquina se tiene que desacelerar durante un instante, se tiene que desacelerar un poquitito para que la rueda retroceda hasta que recupera cupla y iguala la velocidad. Iguala la velocidad, pero en un ángulo distinto. Esa desaceleración te da una nueva cupla, que es igual a la constante, al momento de inercia de la J por la aceleración angular, ¿no? Entonces, la cupla de inercia es J, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular sobre el tiempo, o sea que esto es J de omega del rotor de t. Por ahora usé todos ángulos mecánicos, ¿sí? Fíjate
El omega era el ángulo mecánico, era la velocidad de rotación de la máquina, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo mezclamos los eléctricos y los mecánicos en estas expresiones. Bueno, la cupla resistente. La cupla resistente, en general va a ser constante, no pensamos en esta cupla constante, pero esa es una aproximación nomás, ¿no? Hay cupla constante, por ejemplo, se puede pensar en el caso de una bomba centrífuga, un ventilador, una vez que está arrancando, una vez que arrancó, pasó su régimen transitorio, va a ser constante. En muchas veces vas a tener una carga ligeramente oscilante, ¿sí? Esto dice, bueno, cuando hay un compresor, por ejemplo, se piensa en esta carga, no es tan así, es algo más parecido a esto. Esto, por ejemplo, es la cupla de un motor, según Cortez-Cherta. Esto es la cupla creada por un motor diésel de 4 tiempos y 4 cilindros, ¿sí? Entonces, en un motor diésel de 4 cilindros tiene 2 explosiones por vuelta, ¿sí? Que son estas carreras esta es la carrera de explosión. Vamos a poner, esta cupla es cupla de impulso, y después tenés acá en el escape, tenés también un poco de cupla positiva, y en la admisión tenés cupla negativa, tenés que aportarle cupla al motor. Fíjate que esto ni siquiera, entonces esto se puede descomponer, esto se puede aplicar al análisis de Fourier, y vas a tener una cupla media que va a estar ayudada por el volante de inercia, más vas a tener una primer componente que va a ser así, y después tendrás segundas y múltiples armónicos, ¿no? Para llegar a sumar a esta. Entonces, las cargas alternativas, como los compresores y eso, se terminan modelizando así. Te quedas con la componente constante y la primera armónica, y pasás a este modelo. Después, cuando vamos a ver que esto tiene una justificación. Si vos lográs evitar la resonancia de la primera armónica, vas a lograr evitarla para las otras armónicas, no te van a molestar. Bueno, estas son todas las cuplas que conforman la máquina. ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre los modelos de cada una de las cuplas? Pregunten, no se queden con dudas, porque esto todavía estamos en subida, ¿eh? Esta clase todavía se va a complicar un poquitito más. Bueno. Por ahora, cada una de las expresiones de cupla que vimos están en función de... La cupla electromecánica está en función del ángulo delta. En particular, algo bastante feo, está en función del seno de delta y el seno de 2 delta. La cupla de amortiguamiento está en función del resbalamiento, que sería una función aproximada es una función de las velocidades que es función de las velocidades angulares, ¿sí? Y esta está en función de la derivada de la velocidad angular. Y esta no está en función de ninguna. O sea que nosotros tenemos T es función de delta, TA es función de la omega del rotor, y TJ de inercia es función de la derivada de la omega del rotor respecto al tiempo. Entonces, para
combinar todo esto en una misma ecuación, tenemos que llevarla a una misma variable. La variable que vamos a elegir va a ser delta. Y ahora vamos a ver por qué. Si nosotros tenemos los dos campos de la máquina, los dos campos que estoy diciendo. Si nosotros tenemos el campo el campo creado por la red y la rueda polar, ¿sí? Y ponemos un eje de ángulos y vamos a medir los ángulos vamos a medir el ángulo del campo y de la rueda. Los medimos en función de este eje. El ángulo alfa descrito por el campo va a ser la omega de campo por t. Y el ángulo de la rueda va a ser alfa, omega de campo t. Y acá, dejen que ya lo voy a cambiar, porque el resto del apunte está hecho en forma está en positiva, y los otros apuntes también. La convención de ángulos, la convención de ángulo de cómo se mide el ángulo delta, es en estas dos diapositivas que estaba. ¿Vieron cuando decís después lo cambio? Entonces, la rueda polar va a describir un ángulo igual a alfa de campo, igual a la velocidad de campo por t. Y el rotor va a ser la omega de la rueda polar más el ángulo delta, más o menos el ángulo delta, según la rueda polar avance o retrase respecto al ángulo, respecto a la rueda polar, ¿sí? Y el ángulo delta es de naturaleza eléctrica. Entonces hay que tener en cuenta que al ángulo delta lo voy a dividir por la cantidad de pares de polos para pasarlo a rueda mecánica, porque por ahora estoy analizando un fenómeno mecánico. Entonces estoy usando el omega grande para ángulos mecánicos. Lo fundamental ahora es que el ángulo delta ya no puede variar ya no es constante en el tiempo. Y va a variar dentro de ciertos límites. Vamos a asumir que delta es variable de acá en adelante y vamos a omitir la notación delta de t porque si no va a ser muy pesada. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad del rotor en función de esta variable delta? Bueno, la velocidad del rotor es la derivada de el ángulo que describe el rotor. Derivando, obtengo omega de campo más 1 sobre p por la derivada de delta respecto al tiempo. La diferencia de velocidades que me va a servir para calcular el resbalamiento, omega de campo menos omega de rotor, va a ser 1 sobre p por la derivada de delta. Y la derivada del omega del rotor que me va a servir para calcular la cupla de inercia de t va a ser simplemente la derivada de 2 veces la derivada de delta respecto al tiempo. ¿Sí? Luego omega r va a ser de delta por dt 2 veces. No, lo que estoy acá es esta p va de más. Vamos a esa p no aparece acá. Entonces la cupla de inercia, ¿cómo nos va a quedar? La cupla de inercia J por la derivada de omega r sobre tiempo es
J por la derivada de delta 2 veces respecto al tiempo. Y hay que dividirlo por los números de polos para convertir de ángulos eléctricos a mecánicos. ¿Está claro? En el fondo, ¿por qué delta se tiene que derivar 2 veces? Porque delta es un ángulo... delta es un ángulo fijo. Delta equivale al desplazamiento. El alfa corresponde, que es el ángulo que describe la rueda, alfa, que es el ángulo que describe la rueda polar en el tiempo. Si nosotros ponemos en un eje, tomamos un instante y una posición y empezamos a marcar el tiempo y el ángulo, alfa es el ángulo que recorre, que en principio es un ángulo... Alfa es lineal, ¿no? Más allá de mis ejes distorsionados. Lo voy a campo por T. Cuando tenés una perturbación, lo que va a pasar es que alfa va a disminuir y va a volver a aumentar. Esta diferencia entre estas dos posiciones, entre lo que debería ser alfa, es el cambio del ángulo delta que tuviste. Pero delta es de la naturaleza integral, es de la naturaleza del ángulo recorrido. Por eso es lógico que se derive 2 veces. La cupla amortiguante, en cambio, era proporcional a una constante de amortiguación por el resbalamiento. El resbalamiento era la diferencia de las velocidades sobre la omega de campo. Pero nosotros esto ya lo habíamos calculado y nos daba que esto era igual a la derivada de delta respecto al tiempo. Entonces, la cupla amortiguante va a ser K por 1 sobre P por la omega de campo por d delta a de tiempo. Ahora fíjate que el número de polos por la omega de campo es la omega eléctrica, ¿sí? Porque la omega de campo era 2pi f, la omega eléctrica, sobre P. Y entonces, lo que vamos a usar de acá en adelante es tratar de llevar siempre la omega eléctrica, que es constante para todas las máquinas. La omega eléctrica es común, en cambio todas las otras máquinas dependen del número de P, del número de polos. En definitiva, entonces la cupla electromagnética se puede expresar como una constante sobre la omega eléctrica por la derivada del ángulo delta respecto al tiempo. Y acá está, se chafreó acá. Ahora volvemos entonces, uniendo todas estas expresiones, y vamos a estudiar el balance de cuplas. El balance de cuplas nos va a quedar entonces la cupla inercia, que es el momento de inercia por la derivada del ángulo 2 veces respecto al tiempo, y sobre P para acomodar entre el ángulo eléctrico y mecánico. El factor de amortiguamiento sobre el omega eléctrico por la derivada del ángulo respecto al tiempo 2 veces, de una sola vez, más toda esta expresión, que es la cupla electromagnética transitoria, de naturaleza transitoria, similar a la cupla electromagnética de régimen permanente con unas constantes algo cambiadas. Y todo esto va a ser igual a la cupla motora en función del tiempo, la cupla resistente en función del tiempo. Esto es una ecuación diferencial que es de segundo grado, de segundo orden, porque está derivado 2 veces delta, pero es trascendente porque aparece el seno de delta y el seno de 2 delta. Si aparecería solo el seno de delta, ya sabríamos que la cosa va por el lado de las exponenciales, la resolución. Pero cuando aparece el seno de 2 delta, ahí ya no es tan... tiene solución la ecuación, pero no nos vamos a meter con la ecuación completa.
porque no tiene tanto interés práctico. Es más, generalmente se suele resolver numéricamente, ¿no? Porque también se está asumiendo que algunas cosas son constantes y no lo son tanto, ¿no? Esto acá es una X grande, ¿no? Entonces, esta resolución se hace con programas numéricos, si te interesa la perturbación, pero para el análisis técnico y para el análisis de factibilidad del estudio del accionamiento, se hace con una resolución simplificada. Lo que vamos a hacer es normalizar, esta ecuación se normaliza en dos formas. Se normaliza llevándola a valores por unidad, y después se trata de normalizar, se alteran todos los términos para normalizarla para todas las máquinas. La primera normalización que se hace es entonces dividiendo toda la ecuación por la cupla nominal. Entonces es una ecuación de balances de cuplas que está en, por ejemplo, Newton por metro o kilonewton por metro, y lo divido por la cupla nominal en Newton metro de la máquina. Entonces me queda todo en unidades, por unidad, y ya me olvido de los Newton metros. Con la ventaja que cuando trabajo en sistemas por unidad sabemos que las cosas de las máquinas toman números más chicos y además más o menos parecidos entre las categorías de máquinas. Y así es como me queda la expresión. J sobre Tn por P, la derivada dos veces del ángulo, más K sobre omega por Tn, la derivada del ángulo respecto al tiempo, más la cupla electromagnética transitoria sobre la nominal, más la motriz, más la resistente sobre la nominal en el tiempo. Esta primera normalización admite nuevas normalizaciones en cada término, ¿sí? La primera que se hace es reemplazar el momento de inercia, porque este momento de inercia está en función de, está en unidades no normalizadas, está en 100 unidades estandarizadas, ¿no? En kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Lo que no está es en kilogramos por metro cuadrado, quiero decir, disculpen. En kilogramos por metro cuadrado, lo que no está es normalizado para todas las máquinas. Nosotros tratamos que toda la ecuación esté por unidad. Entonces, para eso se emplea la constante de inercia h. La constante de inercia es una medida equivalente al momento de inercia, pero se define como la energía cinética almacenada a la potencia, se define como la energía cinética almacenada respecto a la potencia nominal de la máquina, que es una medida de cuántos segundos tardaría en acelerarse la máquina. En cuántos segundos tardaría, es toda la energía que necesitas para llevarla a la velocidad sincrónica sobre la potencia que tenés disponible. Energía sobre potencia es tiempo, el tiempo que tardaría la máquina en acelerarse, ¿sí? En una situación ideal, ¿no? Sabemos que la máquina no arranca, la máquina sincrónica no arranca de 0 a 100 cuando levantás la llave, la máquina no se sincroniza instantáneamente. Es una medida teórica de cuántos segundos la máquina arrancaría. Bueno, donde WS es la energía cinética almacenada a la velocidad sincrónica y Sn es la potencia nominal, la potencia aparente nominal. ¿Por qué el aparente? Porque vos tenés que ver, tenés que imaginar que toda la potencia disponible de la máquina se va a forma de, o sea, con factor de potencia 1, no estás generando reactivo, simplemente es toda la potencia disponible de la máquina, la aparente se transforma en potencia activa para acelerarla. Pero como la potencia aparente de la máquina se especifica para valores de coseno phi cercanos a la unidad, Sn es aproximadamente igual a la potencia nominal y no hay demasiada diferencia entre usar la potencia nominal o la potencia aparente nominal. Pero sí tiene una diferencia en el cálculo, poder usar Sn o Pn. Fíjate, la energía cinética almacenada por la máquina es un medio de J por la omega de revolución al cuadrado. Y la potencia nominal
es la cupla nominal por omega R. Entonces yo puedo calcular H, reemplazando estas dos ecuaciones, me queda el 1/2 queda acá, 1/2 de J de omega R cuadrado sobre 2 veces, bueno, sobre Tn por omega N, por omega R, que es esto es Pn, ¿no? Bueno, obviamente que puedo simplificar este con este, entonces me queda que omega R me queda que H es J omega R sobre 2 veces la cupla nominal. Como vamos a normalizar a todas las máquinas, para las máquinas cero universal, no vamos a trabajar con el omega R, dijimos, sino que vamos a trabajar con el omega eléctrico. Y entonces hacemos J por omega, y la diferencia es que hay que multiplicar omega R, hay que dividirlo por la cantidad de polos para obtener omega. Entonces omega de O sobre P es omega R, estos tres términos que marqué acá. Y en definitiva, H es J omega sobre 2P por la cupla nominal. Esta es la expresión de H. Ahora, ¿qué tengo yo en la cupla? ¿Qué correspondía a la cupla de inercia? La cupla de inercia era J sobre P por la cupla nominal. La cupla de inercia en por unidad, ¿no? TJ, esto ya estaba en por unidad porque la dividí por Tn. Y esta expresión, fíjate que ya tengo el J, voy a usar el otro color, highlight. En esta expresión, el JK lo tengo acá, el P lo tengo acá en esta expresión de H, Tn lo tengo acá. Lo que me falta es si yo reemplazo por H, si reemplazo todo esto por H, me sobra, tengo que poner un 2 y tengo que dividir por omega. Y es lo que termino haciendo. Pongo el omega acá y el 2 acá. O sea que J sobre P por Tn es 2H sobre omega por la derivada de delta sobre tiempo 2 veces. Y fíjate lo interesante, entonces normalicé. Normalicé otra vez más, donde es una unidad de 2 por una unidad en segundos sobre radianes segundos, se cancelan los segundos, quedan por unidad como debería ser, y lo hago universal para todas las máquinas. Simplemente tengo que pedir a una máquina cuál es la constante de inercia y la omega de la red. Esto es muy útil cuando estás trabajando con lo mismo que con los transformadores, cuando estás trabajando en un parque de máquinas con distintas cantidades de polos y distintas cantidades de polos, distintas inercias, distintas potencias. Acá lo llevaste a una constante que es más o menos común para todas las máquinas. H vale entre 1 y 10 segundos. Y el omega es el omega de la red, que también es común a todas las máquinas. Bueno, ¿cómo normalizamos un poco más la cupla de resbalamiento, la cupla amortiguadora? Bueno, ¿qué dice? No quiero lápiz. ¿Vos te acordás que en la máquina asincrónica, si esto era T, esto era S, acá tenías la zona lineal, y acá tenía la cupla nominal estaba muy cerca del resbalamiento. Se definía un resbalamiento nominal para el cual había una cupla nominal, que eran las condiciones de funcionamiento de la máquina, y como era la zona lineal, vos podías escribir que el resbalamiento nominal, la cupla nominal, era una constante, que es la pendiente de esta recta, por el resbalamiento nominal. Es más, esta constante la sacabas simplemente dividiendo esto sobre esto. Entonces, el término de resbalamiento, acá es omega, era igual a K por A sobre omega Tn, habíamos deducido. Fíjate que si yo despejo K sub A, me queda Tn
sobre Sn, que es o sea que este n es la parte de arriba, mejor dicho, yo acá tengo acá este n sobre Sn, entonces se me va esta cupla nominal con esta cupla nominal y me queda Sn abajo. Entonces, el término que me da la cupla electromagnética, los coeficientes de la cupla electromagnética amortiguante normalizada, que eran K sobre omega por Tn, se transforman en 1 sobre omega, que es el 2πf, el constante de la red, por el resbalamiento nominal de la máquina. Que el resbalamiento es otra unidad, también es similar entre todas las máquinas, y también es similar entre todas las máquinas, y tampoco tiene unidades. Entonces me queda otra vez un coeficiente normalizado, aproximadamente común a todas las máquinas. Bueno, el tercer término es un poco más áspero de normalizar. Va, hasta ahí. El tercer término es la cupla electromagnética, transitoria por unidad. ¿Sí? Para calcularla por unidad, simplemente puedo dividir la cupla que yo tengo, puedo dividir la cupla que tengo electromagnética de la máquina sobre la cupla nominal, o la otra forma es expresar todos los términos de la fórmula en por unidad. Igual que pasaba en los transformadores, ¿no? El sistema por unidades era coherente. O sea que simplemente para calcularlo tengo que expresar todos los términos en por unidad. No hay mucho más que pueda hacer para normalizar esto. Pero por otro lado, es un valor normalizado. Los valores estos que nos quedan son valores pequeños y universales para la máquina. Fíjate que tampoco te depende de los... Esto es aproximado, o sea, esto está dependiendo de la tensión de red en por unidad. Esto depende de la máquina. No aparecen los números de polos. Y estos son los valores por unidad, las características de la máquina. Bueno, no hay mucho más que se pueda hacer con este término. Y entonces nos queda la siguiente ecuación normalizada. La ecuación diferencial que va a escribir el ángulo delta va a ser 2h sobre omega, o sea, 2 veces la constante de inercia sobre la velocidad de la red, por la derivada 2 veces del ángulo delta, más 1 sobre omega por Sn por la derivada del ángulo delta respecto al tiempo, más la cupla electromagnética, y todo esto igual a la cupla resistente en por unidad. Se entiende, al menos se entiende conceptualmente lo que fuimos haciendo hasta acá, ¿no? Hicimos una doble, partimos de todos los factores que estaban, los llevamos a la misma variable primero, vimos que todo se puede expresar en función del ángulo delta. Tiene lógica expresarlo todo en función del ángulo delta, porque lo que nosotros queremos ver es cuánto la rueda polar se mueve, cuánto oscila la rueda polar. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa es que la rueda polar no pase de los 90 grados. Si la rueda polar pasa de 90 grados, aunque sea transitoriamente, te vas de sincronismo. Entonces por eso llevamos toda esa variable delta. Y después de eso normalizamos todo para compararlas, porque cuando necesitamos, si estamos estudiando con una máquina, normalizar o no normalizar, no viene mucho al caso. Ahora cuando estamos estudiando, tenemos un sistema de máquinas, también nos va a interesar el comportamiento de todas ellas, entonces nos interesa compararlas a todas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, como les decía? ¿Se entiende un poco la idea hasta dónde fuimos? Bueno, yo voy a seguir. Entonces, si
Esta ecuación normalizada por ahora está en función de un ángulo delta genérico. Pero aún así esta ecuación no deja de ser una ecuación diferencial, no deja de ser una ecuación diferencial trascendente y de segundo orden. El orden está por la derivada del ángulo delta, y es que acá los coeficientes no son constantes. Yo acá, o sea, lo único que hice a esta variable fue ponerle otro nombre, y la dividí por la cupla nominal. Pero el seno del ángulo delta, si yo vuelvo a esta expresión, el seno del ángulo delta y el seno del ángulo 2 delta aparecen. Los coeficientes no son constantes, no es una ecuación de coeficientes constantes. Entonces su resolución todavía se nos escapa. Para llevarla a una ecuación de coeficientes constantes hay que linealizarla. Lo que se hace es trabajar en pequeñas oscilaciones. Acá, acá nos vamos a meter en el ambiente de la materia de mecánica técnica. ¿Sí? Mucho de lo que vieron acá, lo que vamos a ver ahora es, y un poquito de lo que vimos antes, es parte de la materia de mecánica técnica, así que, y un poco también, algunos gráficos le van a recordar a control, así que estaríamos en un terreno más o menos conocido. Aún así, no deja de ser un poco intimidante las primeras veces. ¿Cómo es? En el análisis para pequeñas perturbaciones, nosotros nos analizamos en la desviación del ángulo respecto a una posición inicial. Entonces, en la curva de Kupla, nosotros vamos a tener un ángulo delta que lo vamos a llamar, el ángulo delta lo vamos a descomponer en un ángulo delta 0 más un delta de delta, ¿sí? Que es este que está acá. Empezamos con un delta inicial y terminamos con un delta instantáneo en un momento. Esta variación de ángulo está producida por una variación de la cupla. Nosotros empezamos con una cupla inicial, cupla resistente inicial, y le sumamos un escalón de cupla, que es la que nos produce un delta de delta, y lo que vamos a tener son oscilaciones del ángulo delta que se van a ver. O sea, nosotros nos vamos a estar desplazando en esta región. En definitiva, el ángulo delta lo expresamos entonces como la suma del ángulo delta inicial más un delta de ángulo. La cupla resistente va a ser una cupla resistente inicial más un escalón de cupla, y la cupla electromagnética va a ser, en respuesta a esto, va a ser una cupla electromagnética base en función del ángulo delta inicial más una variación de cupla, que es la que va a ayudar a equilibrar el sistema. Cuando reemplazo todo esto en la ecuación, tengo que observar unas cuestiones más. Delta 0 es constante, entonces la derivada de delta respecto al tiempo es la derivada de del delta de delta respecto al tiempo, y la derivada del delta dos veces es la derivada de la variación de delta dos veces respecto al tiempo. Las ecuaciones no cambian, lo único que hice fue un nuevo cambio de variables. Y pasamos de omega grande a delta, y ahora de delta pasó a delta 0 más la variación de delta. Voy a evitar decir delta para que no sea tan confuso. O sea que, si esta es la ecuación original que estamos trabajando hasta recién, voy a hacer una traducción de términos. Esto queda constante acá, y la derivada de delta dos veces respecto al tiempo va a ser la derivada de la variación dos veces respecto al tiempo. Estas constantes quedan igual, y esta variación, la derivada de delta, va a ser la derivada de la variación respecto al tiempo. Ahora bien, la cupla electromagnética por unidad va a ser la cupla electromagnética que ya teníamos en inicial, más esta variación de la cupla, y la cupla resistente, la cupla mecánica, va a ser una cupla inicial más una variación de cupla. Fíjate que antes del equilibrio no había ninguna perturbación, y delta estaba fijo. Entonces, antes del desequilibrio, esto no existía,
y esto, ni esto tampoco, porque estábamos en equilibrio, precisamente, no había perturbación. Entonces, la cupla electromagnética en el ángulo inicial era igual a la cupla mecánica, o sea que en definitiva estos dos términos son iguales y se pueden despreciar. Y en situación dinámica lo que importan son todos los otros. O sea, hasta el día de hoy nosotros trabajamos con esto, dijimos esto es igual a esto. Al día de hoy nosotros dijimos, todos los problemas que vimos hasta las clases anteriores eran de igualar esto respecto a esto. Porque en situación estática el resto de los términos no importa. Bueno, ahora en situación dinámica nosotros vamos a igualar esto, esto y esto. Y esa es la ecuación que tenemos acá. Bueno, ahora es una ecuación de la variación de delta. Todavía queda un término difuso, ya casi que los comí, ¿qué es este? ¿Cuánto vale esto? Porque eso era un nombre que le puse. Bueno, para avanzar con esto, lo que vamos a hacer es vamos a linealizar la cupla electromagnética. Para eso elegimos un punto, imagina el punto delta 0, y tomamos la derivada. Entonces, una variación, respecto a lo que hago es igualar la derivada a la variación. Cuando tengo una variación de delta, lo que tengo es una variación de cupla que va a ser igual a la derivada por delta delta. La variación de cupla electromagnética es la derivada de la cupla respecto a delta en delta 0 por derivada. Esta notación acá es un poco confusa, porque esta variación es lo mismo, ahí está. Son exactamente equivalentes esas expresiones. En el punto de trabajo por delta. O sea que toda esta... Bueno, acá hay también otra. Algo que no me gusta. Ahí está. O sea que, y a toda esta cupla que aparece acá lo vamos a llamar, a este valor lo vamos a llamar cupla sincronizante. Porque la cupla, en definitiva, es la cupla que nos va a llevar, junto con la amortiguadora, es la que nos va... Ni siquiera con la amortiguadora. Esta cupla es la que nos va a llevar al sincronismo, otra vez. La de inercia se opone a la variación. La amortiguadora nos ayuda a compensarla, pero solo existe cuando hay. La única que nos lleva verdaderamente a sincronismo, la única motora, es esta cupla que es la derivada de la cupla electromagnética. Es la única que nos ayuda a restablecer la situación. Las otras dos, la de inercia y la amortiguadora, nos ayudan a controlar la situación. Bueno, en definitiva entonces, derivando esta cupla, hay que derivarla respecto al ángulo delta, y entonces el término que era seno pasa a ser coseno. El 2, derivamos el seno de 2 delta 0 se transforma en coseno de 2 delta 0 y deriva un 2 también que se simplifica con el 2 que estaba antes acá. Y esta es la expresión que nos queda de la cupla. Es la forma complementaria en cierta forma, ¿no? Si una es función de los senos, la otra es función de los cosenos. Todos estos valores eran conocidos, parámetros de la máquina, o sea que la cupla sincronizante es perfectamente conocida. Ahora sí, terminamos la normalización de la ecuación. Y nos queda que esto es 2 veces la constante de inercia sobre la velocidad eléctrica, la derivada 2 veces del ángulo, por 1 sobre omega la constante de amortiguamiento de la máquina, por derivada de 2 veces
la derivada del ángulo respecto al tiempo, por la cupla sincronizante, por el ángulo que se desvía más, y esto es igual a la variación de cupla mecánica. Bueno, plantea esta ecuación, siendo las 10:15, hagamos un pequeño recreo, y ahí vamos a discutir en la segunda mitad de la clase veremos su resolución, sus implicancias y su resolución y sus implicancias, ¿sí? Nos encontramos en 20 minutos. Dale. ¿Está alguno que me escuche? Estamos. Genial. Bueno, antes de seguir, bueno, nos habíamos quedado en la ecuación normalizada, que era una ecuación de segundo grado, la habíamos linealizado y obteníamos la respuesta, ¿sí? Esta ecuación, como dijimos, ya la habrán visto seguro en electrotecnia, desde el punto de vista... Esta ecuación la habrán visto en electrotecnia, cuando estudiaban las redes RLC en régimen temporal. La ecuación aparece siempre, ¿no? Y en mecánica técnica, también como un modelo de los sistemas mecánicos, muy común. Entonces, no nos vamos a discutir sobre la técnica de solución, vamos a pasar directamente a sus consecuencias. ¿Se acuerdan que esta ecuación obedecía usando el operador diferencial P? Entonces la ecuación era de la forma P cuadrado igual 2 alfa P más una omega N. Yo acá usé la letra, siguiendo el apunte anterior, usé la letra W para distinguir a esta frecuencia de la omega, porque usé omega para la red, ¿sí? Entonces, usé omega chica para 2πf. Entonces, esta omega son las frecuencias de las pulsaciones, de frecuencia de oscilación mecánica. Omega, con W voy a representar todas las pulsaciones mecánicas. ¿Está claro eso? Lo que en los otros libros y en algún otro punto también lo contaba como un omega chica. Bueno, donde alfa, esta ecuación que tiene esta forma, usando el operador diferencial P, alfa es el coeficiente de amortiguación y omega n es la pulsación natural no amortiguada. Alfa se podía calcular como, usando nuestros términos, era en la ecuación doblemente normalizada, alfa es igual a 4h sobre Sn, o sea, estaba relacionado con este factor y con este, es 2p por k sobre 2j omega, usando la ecuación no normalizada. Y la pulsación natural no amortiguada en la ecuación normalizada es omega sobre 2h por ts, o p sobre j por ts, la cupla sincronizante, ¿sí? P sobre j en la ecuación no normalizada. La amortiguación relativa se define como el coeficiente entre alfa y la pulsación, la razón entre el coeficiente alfa y la pulsación natural no amortiguada, coeficiente z, y es el que nos dice qué tan amortiguado está el sistema. En las máquinas sincrónicas siempre va a ser menor a 1, para que la máquina no... porque saben que si era mayor a 1, la máquina podía tener una respuesta oscilatoria. Me queda la duda acá, no lo sé, si por una cuestión física del universo, ese coeficiente es siempre menor a la unidad, o sea, si por como uno quiera construir una máquina sincrónica sale así, o
si naturalmente todos los fabricantes del mundo diseñan una máquina de forma tal que ese coeficiente sea menor a 1, porque si fuera el coeficiente mayor a 1, no funcionaría jamás la máquina. Estaría todo el tiempo oscilando y saliéndose de sincronismo y produciendo vibraciones. Sería una máquina muy problemática si no se amortiguara. Ahora, la respuesta sobre si eso es consecuencia de la física o es algo buscado por la técnica, no lo sé. Lo importante es que la máquina tiene una respuesta amortiguada, ¿sí? La pulsación natural amortiguada es cuando se obtiene cuando nosotros despreciamos la carga, como en este caso, ¿sí? Y su frecuencia natural es la raíz cuadrada de omega n menos alfa al cuadrado, o lo que es lo mismo, la omega natural, por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Y es ligeramente inferior, ¿no?, a la broma amortiguada. El conocimiento de estas magnitudes, bueno, en general con estas magnitudes nosotros podemos obtener la magnitud de la amortiguación, ya sabemos lo que necesitamos. O sea, nosotros conociendo el valor de la amortiguación, conociendo el valor al cual llega el ángulo delta, ya estamos tranquilos de que si la máquina va a soportar o no el delta de carga que se le va a imponer, y ahí termina el problema. Si en general se desea conocer el ángulo delta, tenemos que estudiar también la respuesta forzada. Esto, para una consulta más, esto lo recuerdan todo, ¿no?, de mecánica técnica, ¿no? ¿O hay algo más que quieren que lo explique con más profundidad? Yo lo pasé bien por arriba, porque me pareció que es un tema, por lo menos cuando yo era estudiante lo vi hasta la como 4 veces. Pero coméntemelo a mí. Es como decís vos, Juan. Ya lo vieron varias veces, bueno. Bueno, eso es lo bueno de haberlo visto, que entonces acá lo podemos usar directamente. Bueno, si la excitación es un escalón de Kupla, ¿se acuerdan cómo era la respuesta, no? Si la excitación es un escalón de Kupla, entonces la respuesta va a ser una sinusoide amortiguada. Vamos a dibujar el gráfico. Entonces nosotros venimos con un ángulo delta. Vamos a tener un escalón de Kupla. Cambio de color. Entonces voy a venir con un ángulo delta acá. Y esto se va a acercar de forma exponencial, pero amortiguada al valor que le va a corresponder. Entonces, lo que va a suceder, esta va a ser la respuesta que voy a obtener, donde esta es la componente natural y la componente forzada es el escalón, ¿sí? La máquina va a cambiar de posición y va a oscilar ligeramente, y si todo está bien, la máquina va a oscilar ligeramente a través de la nueva posición del ángulo y se va a estabilizar. En eso es importante la jaula amortiguadora que disipa la energía, ¿no? Porque la inercia que tiene la máquina no la disipa, sino que la almacena temporalmente y después la devuelve. Entonces ahí viene bien la función de la jaula amortiguadora, que ayuda a disipar, o sea, a hacer más chicas estas perturbaciones. Fíjate que aparece acá como
acá aparece que se traslada acá. Entonces, cuanto más alto sea el resbalamiento cuanto más alto sea el resbalamiento el resbalamiento que lleva a la cúpula nominal, más pequeño va a ser el coeficiente de amortiguamiento y entonces más amortiguado va a estar. Bueno, la respuesta también va a estar mediada por una respuesta servida. Como las máquinas siempre este es menor a 1, siempre va a haber un penduleo, ¿sí? Siempre va a haber un pequeño penduleo que va a ser moderado en general, pero va a estar. Si el penduleo no es moderado, hay varias formas de atacarlo. Esto va a ser un tema de estudio amplio que van a tener en accionamientos. Si este penduleo no es amplio, una de las formas de atacarlo, no puedes cambiar omega, la máquina ya está construida, entonces este coeficiente tampoco lo vas a poder cambiar mucho. Una de las formas es cambiar este volante, cambiar J poniéndole un volante. Entonces cuanto más grande es el volante, menos va a pendulear la máquina. Ese volante, bueno, por ejemplo, lo tenés para compensar ese volante, por ejemplo, está en los autos. Tenemos uno de ellos. Las máquinas tienen una inercia importante, pero bueno, en algunos accionamientos puede ser necesario. E incluso ese volante conectado a una máquina sincrónica se utiliza como fuente de generación en sistemas ininterrumpidos de energía. Vos podés tener un volante muy grande, que entonces cuando la máquina tenés un generador sincrónico conectado a un motor diésel, por ejemplo, conectado con un volante muy grande. Cuando cuando la red está normal, el motor diésel está apagado con sus válvulas abiertas, entonces tiene una resistencia mínima al movimiento, no presenta lo único que tenés que vencer es el rozamiento del aceite y de los pistones contra las paredes mediante el aceite. El volante está cargado y el motor, entonces la máquina sincrónica está generando como un motor que provee las pérdidas mecánicas de todo el sistema. Cuando se corta la luz, inmediatamente se produce el escalón de cupla, pero ahora el escalón negativo es por pérdida de U. Entonces cuando se corta la luz, inmediatamente la rueda provee cupla, porque resiste a la inercia, provee cupla, y durante un par de ciclos la máquina genera solamente durante algunos ciclos, la máquina generalmente con la energía almacenada en la rueda. Se te va cayendo la frecuencia, eso es cierto, ¿viste? La rueda estaba girando a 50 ciclos y después van a ser 49, 48, 47. Si bien es malo, es mucho mejor que quedarse sin luz. Y inmediatamente en esos ciclos que van pasando, se cierran las válvulas del generador diésel, se libera y empieza a trabajar y empieza a inyectar gasoil y arranca. Como ya estaba girando, simplemente lo único que tiene que hacer es liberar las válvulas, inyectar el gasoil y empieza a trabajar. Entonces tenés una UPS mecánica, eso es una UPS mecánica que está en línea y que tiene la característica de que es totalmente ininterrumpible, no perdés ni medio ciclo con ese sistema. Eso se usa, por ejemplo, en algunos aeropuertos. Hoy en día hay equivalentes electrónicos, ¿no? a esto, pero es un sistema muy interesante muy redundante, porque no te quedas nunca sin alimentación. Bueno, y ahí tenemos también un ejemplo de cambio de cupla, pero por variación de U, no por variación de los otros parámetros, no para la variación de la cupla mecánica. La máquina pasa a trabajar, y hay un caso muy interesante, la máquina pasa a trabajar de conectada a la red a generador independiente. Bueno,
Otro tipo de respuesta que podemos obtener es con una respuesta cuando la carga tiene una componente senoidal, ¿sí? En ese caso nosotros sabemos que se va a producir un fenómeno de excitación, o sea, si la carga tiene una variación pulsante, eso va a producir variaciones pulsantes en la cupla, y va a producir variaciones pulsantes en la posición de la rueda polar. Hay una componente periódica. Entonces la cupla resistente en este caso, o motora, se puede expresar como la cupla resistente o motora se puede expresar como una cupla base más un delta de cupla por el seno de una omega m, que es la omega motora, ¿no? O W motora. Como les dije, voy a usar W para las mecánicas. Obviamente que como la respuesta va a tener la misma, como el sistema es lineal, la componente forzada va a tener la misma forma que la excitación. O sea que va a ser una forma lineal, basada en un delta, va a ser un delta cero, y oscilando alrededor del valor medio va a oscilar en un ángulo delta-delta, que va a ser función de la condición lineal. Para resolver esto se hace una transformación, ¿no? Se transforma el operador diferencial en un operador fasorial. Entonces el operador de ADT es j omega m, y p cuadrado se transforma por menos omega m cuadrado. Si vos aplicás esa transformación a la ecuación sin normalizado, te queda esta expresión, j sobre p por menos omega m delta cuadrado, menos omega m por delta cuadrado, donde delta es fasorial, ¿no? Tiene módulo y ángulo. Más k por a sobre k, el factor de motivación sobre omega, y acá me olvidé la omega chica, j omega delta, más la cupla sincronizante por el delta delta. Y todos son fasoriales, entonces vos podés obtener también la relación de ángulos. Lo bueno de esta forma de trabajar matemáticamente es que vos podés despejar, ¿sí? Y entonces podés despejar la magnitud y el ángulo de la componente forzada de variación de delta, el módulo y el ángulo, y obtenés este valor. Y usando la ecuación normalizada y el mismo procedimiento te queda lo que obtenemos acá, ¿sí? 1 sobre, me voy a concentrar en esta, es 1 sobre, la voy a editar un poquitito. Vamos a corregir acá esto ya sabíamos que era por unidad. Entonces este delta delta es la cupla sincronizante menos el omega natural, el omega de la excitación, ¿sí? Porque es el omega, o sea, el omega motor, el omega de la carga, acá está. Quiere decir el omega, este es externo, ¿no? Este omega que está acá es el omega externo, el impuesto por la cupla. 2h sobre el omega de la red, j omega m por 1 sobre el omega red por Sn por delta t. Obviamente que acá lo interesante es que vas a tener un mínimo cuando esto se anule, y ese mínimo puede ser que el módulo de esto sea menor que 1, y entonces es un problema porque se aumenta la excitación, y eso es lo que vimos en lo que ustedes habrán visto en el fenómeno de excitación amortiguada. Cuando los valores próximos de omega son próximos a la omega natural, de la omega forzada son próximos a la omega natural, que depende de la amortiguación relativa, vos tenés el aumento, este fenómeno de resonancia donde aumenta el valor de la respuesta. Para eso vamos a expresar
trabajando un poquitito de las ecuaciones, obtenemos la respuesta en función de omega m sobre omega n. Analizamos acá un poquito los coeficientes. J sobre P, bueno, ahí tengo que cambiar este P, es el P chico. Se me saca. Trabajamos un poquitito sobre los coeficientes, de forma tal de expresarlo en función de omega n y la coeficiente de motivación, y la ecuación, esto se lo dejo a ustedes para pasarlo después, o está en el apunte que vamos a subir, también está más detallado. En definitiva, después de reemplazar, obtenemos que la variación del ángulo delta respecto a la variación de la cúpula resistente, o sea, el máximo, es 1 sobre la cúpula sincronizante por 1 menos la relación de las frecuencias de la forzada sobre la natural al cuadrado, más J 2 veces la motivación de la forzada sobre la natural. Obviamente que cuanto más pequeño sea este, la cosa es ahí donde se complica, ¿no? Si esto porque cuando coinciden estas dos, entonces, ¿cómo vos te protegés de las oscilaciones? O bien con un coeficiente lo más grande posible, o bien alejándote de las frecuencias de resonancia. Eso lo vemos en el módulo máximo que se va a presentar para cuando coincidan el módulo máximo lo tenés para cuando coinciden las frecuencias, y es 1 menos 2 veces z al cuadrado. Y este gráfico es el que ustedes conocerán, ¿no? De oscilación, de resonancia. Para una máquina perfectamente amortiguada, cuando la relación de frecuencias es 1, vos tenés 1 sobre raíz de 2, el valor está acá. Y para 0,5 tenés una pequeña resonancia, pero tenés un pico, pero ese pico es menor a 1. Y para valores ya mayores, tenés valores mayores a 1 que te pueden destruir la máquina. Por ejemplo, acá se ve un pico, ¿no? Que claramente se acerca a la relación de frecuencias entre la omega forzada y la natural. Y esto eventualmente podría hacerte que la máquina no va a ser... Si la máquina se fuera de sincronismo, este análisis no sería del todo válido, porque ya no estarías en el régimen de las pequeñas frecuencias. Lo que sí puede hacer es que el módulo de la que esto que aumente, es hacer que la máquina presente mayores vibraciones, porque vibración del ángulo delta es vibración de la rueda. Significa que la rueda está vibrando todo el tiempo. Avanza, pero en ese avance también está superpuesta una vibración. Se traduce en una vibración en la máquina, vibración en la sala, ruido. Esa vibración afecta a la junta de la máquina, afecta a las uniones de las chapas. Tarde o temprano esa vibración también va a afectarte las aislaciones por los rozamientos. Entonces, es una cuestión que hay que evitarla por estas consecuencias. Obviamente que si esto fuera muy grave, también la máquina perdería sincronismo, ¿sí? A pesar de que el método de análisis no sea claro, se entiende que va a haber una resonancia igual y la máquina podría perder sincronismo. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Esto está hecho con un software que simula la pérdida de sincronismo, ¿no? Entonces ves cómo lo que te grafica acá es el ángulo delta, ¿sí? Te grafica el ángulo delta en función del tiempo ante un escalón de tensión, ¿sí? Este escalón de tensión es, por ejemplo, acá es unitario, acá es 1,6 veces y acá 1,8 veces la cúpula nominal.
O sea, la máquina pasa, en este caso la máquina pasa de vacío, porque el ángulo delta es 0, pasa del vacío a la carga nominal de golpe. ¿Sí? Entonces ves cómo oscila y se estabiliza en el ángulo nominal de la máquina que está en 40 grados. ¿Sí? Este que está acá. A 1,6 veces la cupla nominal, la máquina todavía responde, porque se acuerda que hablamos que la máquina presenta una buena sobrecargabilidad, la máquina asincrónica. Entonces la máquina responde bien a 1,6 veces, oscila con la misma frecuencia y se estabiliza en un nuevo ángulo, pero en un ángulo ya mayor a 45 grados. ¿Ven? En 60 ya estás afuera de los límites, te empezás a acercar a regiones más peligrosas. En cambio, con 1,8 veces la cupla nominal, la máquina pierde sincronismo directamente. Lo más probable es que yo creo que la máquina podría llegar a los 1,8 veces la cupla nominal, pero no en forma de escalón. ¿Sí? Te perdiste por el régimen dinámico. Fíjate que se estabiliza en 60 grados. ¿Cuál es la cupla máxima? Sí. 1,6 veces es igual a seno de 60, porque entonces para el seno de 90, que sería el máximo, ¿cuánto es la cupla que puede producir? Bueno, es 1,6 por el seno de 90 sobre el seno de 60 grados. Lo que estoy acá es el U por el X sobre XS, lo estoy considerando todos en el mismo coeficiente, ¿no? Y seno de 90 sobre seno de 60, seno de 60 es 0,8, esto es 1 sobre, esto es 1,6 por 1 sobre 0,866. Como me interesa el número, no voy a meter en la raíz cuadrada ni nada, sino que vamos a usar una calculadora. 0,6 sobre 0,866. Y acá está la respuesta. La cupla máxima que puede obtener es 1,847. O sea que en principio, si fueras muy despacito, la máquina llegaría a los 1,8 veces la cupla por unidad. Pero lo tenés que hacer en régimen estacionario. En régimen dinámico, los fenómenos te quedaste afuera. ¿Sí? No tenés margen dinámico. Por eso siempre no se lleva la máquina a 90 grados. Se la deja a valores menores para tener margen de maniobra. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entendió? Mientras he dejado de compartir, vamos a ver un temita más respecto a esto, que es un método. Después lo pego un par de hojitas, pero voy a explicar, es un método gráfico. Vamos a usar whiteboard. ¿Lo ven acá mi pizarra? Sí. Sí.
Sí, sí, se ve. Bueno, vamos a ver un último método. Estos métodos que vimos hasta ahora son para grandes señales, ¿sí? Vamos a ver, son para pequeñas perturbaciones. Vamos a ver el método de las áreas. El método de las áreas es un método para hacer un análisis rápido de grandes perturbaciones, ¿sí? Permite, como digo, una evaluación rápida del fenómeno, y permite saber si vamos a estar en estabilidad o no. Consiste en representar, se parte de representar la curva simplificada, o sea, la curva senoidal de Kupla en función del ángulo delta, ¿sí? Y entonces lo que se hace, se representan dos puntos de Kupla, se representa el punto de trabajo, ¿sí? Y se representa el escalón, la nueva Kupla que se va a producir, ¿sí? En el método de las áreas lo que se busca es, se calcula este área de forma gráfica, ¿no? Y se busca qué valor de ángulo se puede obtener un segundo área complementaria que compensa esta, ¿sí? Esta la llamaremos negativa y positiva. Ahora vamos a ver. Si vos te estás de 90 grados para acá, el sistema se va a estabilizar. Si para cubrir este área tenés que llegar hasta acá, el sistema tenés que pasar los 90 grados, no te vas a estabilizar. ¿Cuál es la idea de este? ¿Por qué funciona este método gráfico? Si vos cuando aplicás el escalón de Kupla, ¿sí? El rotor se desacelera, ¿sí? El rotor se desacelera y cuando se empieza a desacelerar, intervienen la cupla de inercia y la cupla amortiguadora, que te van a llevar hacia te van a ayudar a manejar la estabilidad, y empieza a intervenir la cupla electromagnética que te compensa. ¿Cómo es porque la cupla electromagnética es la que efectivamente te compensa el asunto, ¿no? Entonces, si nosotros lo graficamos en el tiempo, era lo que estábamos viendo, el ángulo delta estaba en una posición, y cuando aparece un escalón de cupla, el ángulo delta aumenta, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Como dijimos, la cupla amortiguadora y la cupla de inercia ayudan a que esta pendiente sea menor, ¿sí? Pero no te ayudan a compensar, te ayudan a que esto sea más tranquilo, pero no te ayudan a compensarlo. A medida que el ángulo delta aumenta, vos vas recorriendo toda este área, lo que va sucediendo es que va aumentando la cupla que se va entregando. Entonces va aumentando la cupla y llegarías acá a un punto donde la cupla estaría equilibrada. El ángulo delta aumentó y la cupla está compensada. Pero en ese momento la rueda polar ya está avanzando. La rueda polar estaba estática respecto al ángulo delta,
y avanzó. Y tomó velocidad, la rueda polar tomó velocidad, omega R cambió, y hay energía cinética acumulada. ¿Sí? Esa energía cinética va a hacer que la rueda se siga desplazando del punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces acá vos vas a tener un área, llamémosla positiva, de cupla que te va a compensar un área de acumulación de energía cinética, ¿no? Cuando vos te empieces a pasar del ángulo delta necesario, la cupla va a ir aumentando y ya no va a empezar, ya la cupla es suficiente para vencer la energía cinética de la máquina, para vencer, digo, la cupla resistente, ya está compensada. A partir de este punto ya está compensada la energía que se necesita para vencer la cupla resistente. Pero tenés que vencer la inercia de la rueda, porque ahora la rueda está girando a otra velocidad. Entonces vas a tener una compensación negativa de la velocidad, la cupla en exceso va a empezar a empujar la rueda hacia el otro lado, la va a empezar a empujar hacia el otro lado, de forma tal que si la integral de, si toda la energía que se acumuló acá, que está relacionada, esa energía está en proporción a la energía cinética acumulada, si vos lográs entregarle la misma energía para compensar antes de pasarte de los 90 grados, el sistema va a empezar a oscilar hacia allá y va a volver a oscilar hacia allá. Claro, como existe la jaula amortiguadora, que por ahora no la consideramos, como existe la jaula amortiguadora, vos, si te vas para allá, volvés, en un momento se va a compensar y va a estar en equilibrio. Ahora, si en todo ese recorrido, la energía que tenés en exceso de este lado, la energía que vas acumulando en exceso de este lado, no compensa la energía cinética que aumentó de acá hasta acá, la máquina se va a desincronizar. ¿Sí? Que es el caso que les mostraba el del 1,8. Ese último caso, lo que pasa es que la máquina está de 1,8 a 1,85 veces la cupla. Con esa pequeña diferencia que tenía, la máquina no lograba, estaba tan cerquita de acá, que este escalón que había de acá hasta acá, no lograba, la energía cinética que lograba compensar en sentido contrario, no lograba desacelerar la rueda polar y la máquina se va a desincronizar. Entonces lo que se hace acá es calcular estas dos áreas, una integración gráfica, son senos también, no sé, se trabaja con el modelo simplificado de la máquina, con el modelo de rectancia sincrónica, entonces es una curva senoidal. Puedes hacerlo también trazando una o dos rectas para calcular el área aproximada de esos triángulos, y evaluas las dos áreas y te fijas a ver si se compensan, y si no se compensan, sabes que estás en una situación. ¿Sí? Hay un apunte que tengo aquí. Este apunte es el que voy a subir. Hay varios ejemplos, ¿no? Bueno, acá hay una explicación más detallada de todos los puntos, pero lo importante acá tenemos los ejemplos, ¿no? De las curvas, de cómo se calculan y cómo es que lográs. Yo lo hice con el triángulo complementario, pero son iguales, ¿no? Así que son de un lado y del otro son iguales. Y el caso tercero, todavía sigue siendo estable porque no llegaste a la curva, ¿no? Si vos llegás, todavía acá las energías se compensan, pero si llegaste a esta curva, ya estás en problemas. Obviamente igual, si uno va a trabajar superando si uno de alguna forma va a ver que supera este valor, ya empieza a hacer un análisis detallado con software, ¿sí?
No se juega, no se la juega tanto. Este es el caso límite que les quería mostrar acá. Este es el caso. Si vos todavía son estables, porque estás todavía en un área de energía, todavía estás compensado. El tema es cuando volvés a cruzar la curva, que ya sumás negativo, sumás, una vez que cruzás la curva empezás a restar velocidad otra vez. Te empezás a quedar, o sea, si este es el nuevo punto de trabajo motor, cuando aumenta la velocidad, va aumentando el ángulo delta. Una vez que cruzas este punto, otra vez la cupla de la máquina, la cupla electromagnética es menor que la cupla motora. Entonces, una vez que llegaste acá, ya cada vez que cuanto más aumenta el ángulo delta, menos es la cupla que produce y más se aleja el ángulo delta, la máquina se desengancha. Entonces vos podés pasarlo, bajo ciertas circunstancias, podés pasarlo, pero no siempre. El caso que yo les mostraba hoy el caso que les mostraba hoy de 1,8 veces, este valor era 1,85. Y nosotros le aplicamos un valor de 1,8. Entonces esta curva venía hasta acá, toda el área, era toda el área hasta 0. Y entonces hasta acá, el área para compensar claramente, hace que en régimen dinámico la máquina no pueda pasar de acá. En régimen dinámico, la máquina no puede compensar todo el aumento de toda la inercia de la rueda polar que se produce acá, no la puede compensar en este momento. Entonces te da que el límite dinámico va a ser menor, en este caso, que, bueno, casi siempre es menor que el límite de la máquina. Probablemente el caso de 1,6 estuviera mucho más en el límite, que era el que mostraban antes, que sería este, ¿no? Con 1,6, este área apenas se compensaba con esta antes de que entres en el área inestable. Bueno, consultas hasta acá. Bueno, si no hay consultas, terminamos acá lo que es análisis de penduleo de pequeñas y grandes oscilaciones. Y los espero a la clase que viene para otra clase de la misma naturaleza, que va a ser la de cortocircuito. Bárbaro, Juan. Buenos días. Ok, bueno, buen fin de semana. Hasta luego. El fin de semana. Buen fin de semana.